5 de enero de 2026. Un piloto de wingsuit patrocinado por Red Bull está de pie cerca del borde de la cima de la montaña de la Mesa, en Ciudad del Cabo. Traje puesto, gafas puestas. Él conoce este deporte mejor que casi cualquier otra persona viva. Este es solo otro salto de rutina. Él despega. 33 días después en los Alpes franceses, un campeón mundial en 2 ocasiones observa el Mont Blanc desde un helicóptero a 16,000 pies de altura. Este es solo otro día de práctica. ¿Listo? Preparado ya. Él salta. Ambos hombres estaban en el punto más alto de sus carreras. Ambos lo habían hecho cientos de veces antes. Lo que sucede a continuación desafía toda lógica. Las primeras muertes en traje de alas de 2026 son casi increíbles. Desde un salto ilegal calculado en la montaña más mortal de Sudáfrica, hasta un sistema de paracaídas que rompió las leyes de la física sobre el Mont Blanc. Estos son sus vuelos finales. Bienvenidos al límite extremo. El 5 de enero de 2026, Catherine Smith estaba haciendo senderismo con su hijo de 9 años en Platklip Gorge, Sudáfrica, cuando escuchó algo que venía desde arriba, en algún lugar de la pendiente, como un motor a reacción o algo así, y se estaba volviendo más fuerte, terriblemente más fuerte a su alrededor. Otros excursionistas estaban repartidos a lo largo del mismo sendero, también confundidos. Entonces sintió que el aire cambiaba sobre su cabeza, como si algo enorme acabara de pasar a centímetros de su cráneo. Luego, ¡pum!, escuchó un estruendo increíblemente fuerte y aterrador, y después, silencio. A 1,5 metros de donde estaba parada con su hijo, uno de los pilotos de wingsuit más condecorados del mundo acababa de estrellarse contra el suelo a 190 kilómetros por hora. Su nombre era Brendan Weinstein. Tenía 32 años y era la última persona que cualquiera hubiera esperado que intentara un salto como este. Brendan era presidente de Base Access, una organización sin fines de lucro fundada enteramente en torno a la idea de que el salto base merecía existir en el mundo. La organización entrenaba a los saltadores en conducta responsable y también luchaba por el acceso a sitios legales para saltar. Pasó años viajando, hablando, abogando y luchando contra la imagen de los saltadores base como adictos a la adrenalina imprudentes que no se preocupaban por las consecuencias. Toda su vida pública se basó en el argumento de que el salto base, cuando se realiza de manera responsable y cuidadosa, es seguro. El historial de vuelo que había construido durante más de una década hacía que ese argumento fuera imposible de descartar. Brendan había realizado más de 1,600 vuelos en wingsuit, más de 800 saltos base y más de 1,000 saltos en paracaídas a lo largo de su carrera. Sus vuelos eran tan técnicamente brillantes que fueron presentados a nivel mundial por Red Bull, GoPro, el Weather Channel y MSN. Ese nivel de reconocimiento te coloca en una lista muy corta de seres humanos en el planeta. Tenía una pareja amorosa que apoyaba completamente su trayectoria en el vuelo. Incluso tuvieron un hijo juntos. Era exactamente el tipo de persona que el deporte necesitaba más. Lo suficientemente hábil para ser tomado en serio, lo suficientemente responsable para ser de confianza y lo suficientemente visible para ser relevante. Eso es lo que hace que lo que ocurrió el 5 de enero de 2026 sea tan difícil de explicar. Ese día, Brendan estaba en un lugar donde nadie que lo conociera esperaría encontrarlo. Él estaba viajando en el teleférico hacia la cima de la montaña de la Mesa, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En ese teleférico había una bolsa de lona que él sujetaba de manera sospechosa. Él estaba tranquilo, pero alerta. Si los operadores supieran lo que llevaba encima, habrían detenido el teleférico y le habrían pedido que se bajara de inmediato. El Parque Nacional de la Montaña de la Mesa es uno de los monumentos naturales más reconocibles del mundo. Con 3,558 pies de altura se eleva sobre la ciudad de Ciudad del Cabo, y su forma plana es tan distintiva que aparece en la bandera de la ciudad de Ciudad del Cabo. Todos los días miles de turistas toman el teleférico hasta la cima. Miles más recorren los senderos en sus laderas. Familias, grupos escolares, turistas internacionales. La garganta está llena todas las mañanas. El salto base dentro del parque está completamente, categóricamente y directamente prohibido. Hay señales, guardabosques y reglas claras que lo prohíben por completo. La comunidad local lo sabía. Las autoridades del parque lo hacían cumplir. Pero eso no iba a detener a Brendan. Esa bolsa de lona que Brendan llevaba con tanto cuidado contenía su equipo de salto base cuidadosamente oculto. Llegó a la cima, se bajó y caminó 15 minutos desde la estación del teleférico hasta un lugar sobre Platklip Gorge. Ya había otros turistas ahí.
Lo vieron preparar su equipo. Nadie lo detuvo. Nadie podía. A las 9 a.m., Brendan pisó el borde de la montaña de la mesa y saltó. Por unos segundos, Brendan planeó con facilidad, observando el desfiladero extendiéndose abajo, bañado por la luz del sol de la mañana. Era solo otro salto, solo otra montaña. Todo era perfecto. Y entonces sucedió. Mira, el salto base con traje de alas no es como ningún otro deporte extremo en el planeta. Claro, suena muy fácil de describir. Después de todo, son solo atletas usando un traje especialmente diseñado con paneles de tela entre los brazos y las piernas. Eso convierte su cuerpo en una aeronave viviente, permitiéndoles deslizarse por el aire y recorrer enormes distancias antes de desplegar un paracaídas para aterrizar. Y cuando funciona, es realmente una de las cosas más extraordinarias que un ser humano puede experimentar. Quienes vuelan lo llaman lo más parecido que tiene el ser humano a volar sin ayuda. Pero la misma característica que lo hace tan emocionante también lo hace implacable. En el paracaidismo regular, donde saltas de un avión a unos 10.000 pies, por ejemplo, tienes aproximadamente 60 segundos de caída libre para corregir tu posición si algo sale mal. Tienes un paracaídas de reserva por si acaso. Y tienes el espacio abierto para corregir tu posición. En el salto base con traje de alas, cuando saltas desde un objeto fijo, el tiempo no es tu aliado. Tienes quizá 4 o 5 segundos antes de impactar contra el suelo. No hay red de seguridad, y no solo estás cayendo en el vacío. Estás volando a través de un entorno físico específico a muy alta velocidad, con rocas a todos lados. Lo que significa que antes siquiera de acercarte al borde de un acantilado para saltar, necesitas conocer esa montaña específica, esa pendiente específica, la forma en que el aire se comporta al moverse sobre esa pared rocosa en ese momento específico de la mañana. La ruta exacta por la que volar, el momento exacto para empezar a elevarte. No puedes fallar ni por una fracción en ningún detalle. No hay una segunda oportunidad. Mientras Brendan volaba durante los primeros segundos, todo se sentía familiar. Y entonces algo lo empujó. No era exactamente viento ni exactamente turbulencia, sino una fuerza que no había sentido en ninguna otra montaña de la que se hubiera lanzado. Estaba presionando su cuerpo más abajo de lo que debería, más abajo de lo que había planeado, más abajo de donde podía permitirse estar. Estaba perdiendo altitud. No podía seguir perdiendo altitud. Las rocas que se suponía debían estar muy por debajo de él se le venían encima rápidamente. Mira, la cima plana de la montaña de la mesa crea algo que los pilotos que ya habían saltado ahí conocían muy bien. Cuando el aire choca con esa enorme superficie plana y pasa por el borde, no simplemente cae limpiamente, da vueltas. Se curva y regresa sobre sí mismo. Empuja el cuerpo del saltador en direcciones imprevistas. Los saltadores locales de base que ya habían volado esta montaña lo sabían. Sabían cómo corregirlo. Brendan no lo sabía. Y a 120 millas por hora con las rocas acercándose rápido, ya no quedaba tiempo para corregir. Los excursionistas en Platte Cliff Gorge lo escucharon antes de verlo. Escucharon el sonido extraño desde arriba, haciéndose más fuerte, como si un motor a reacción estuviera por aterrizar. Y luego, ¡pum!, era Brendan Weinstein estrellándose contra el suelo a 120 millas por hora. Como puedes imaginar, el impacto de un cuerpo humano volando y chocando contra el suelo duro de la montaña a la velocidad de un auto de carreras no fue nada bonito. Brendan se estrelló contra el suelo justo en medio del sendero. Había golpeado las rocas con tanta fuerza que sus líquidos rojos salpicaron a los excursionistas que estaban alrededor. Un excursionista tuvo que correr para apartarse de su camino y que no lo golpeara. Otro se quedó quieto, completamente sorprendido por su buena suerte. Se había detenido un momento antes para alcanzar a sus amigos. Si 10 segundos antes hubiera ido un poco más rápido, Brendan habría chocado con él a toda velocidad. Así de cerca estuvo. En cuestión de minutos, los equipos de búsqueda y rescate fueron alertados y desplegados en la escena de Platte Cliff Gorge. Los equipos terrestres subieron por el empinado sendero mientras un helicóptero de Air Mercy Service llegaba desde arriba. Encontraron a Brendan fácilmente. No se proporcionó reanimación de emergencia. Claramente no era necesario. La recuperación se realizó con cuidado y sensibilidad. Para las 11:30 am, su cuerpo fue evacuado en helicóptero de la montaña y entregado al servicio de policía sudafricano en una zona de aterrizaje cercana. Toda la operación, desde el momento en que saltó hasta el momento en que salió de la montaña, tomó menos de 3 horas.
Las heridas en su rostro eran tan graves que fue necesario realizar una identificación formal por ADN para confirmar que, en efecto, se trataba de Brendan. Su familia fue notificada y así, de repente, el campeón del deporte se había ido. Lo que hace que esta historia sea tan difícil de asimilar para mí es que el salto que Brendan decidió intentar no es imposible. El punto de salida sobre Plateclip Gorge se había utilizado con éxito muchas veces en el pasado. Jeff Aleph, un ex paracaidista sudafricano con profundo conocimiento de la comunidad local de salto base, confirmó en una entrevista días después del accidente que el sitio tenía historia. Pero Jeff también dijo algo más que era profundamente preocupante. Brendan no se había puesto en contacto con ninguno de los saltadores base locales de Ciudad del Cabo antes de hacer el salto. Ellos eran quienes conocían este punto de salida específico, esta pendiente específica, estas condiciones aerodinámicas específicas. Brendan simplemente no pidió ayuda. Fue directamente al sitio de lanzamiento. ¿Cómo es posible que un hombre con 1600 vuelos en wingsuit, un hombre que conocía este deporte a la perfección, no hiciera ni una sola llamada antes de lanzarse desde ese borde? Algunos podrían llamarlo arrogancia, pero eso no le hace justicia a lo que realmente sucede dentro de la mente de alguien como Brendan Weinstein. Brendan sabía que este salto estaba poniendo a prueba los límites de la ley. Tal vez por eso no llamó a nadie. En el momento en que haces esa llamada, tienes un testigo, y los testigos complican las cosas. Así que la misma decisión que lo mantuvo oculto, también pudo haberle impedido saber la única cosa que podría haberlo salvado. Y solo puedes imaginarte la mentalidad con la que saltó, sabiendo que estaba yendo en contra de la ley. Tal vez un poco de miedo o ansiedad entró en su mente antes de saltar. No puedo evitar preguntármelo. Si Brendan se hubiera acercado a los saltadores locales, ¿seguiría vivo? Tal vez lo habrían detenido o al menos lo habrían advertido. No lo sé. Pero ¿qué pasa cuando la preparación es perfecta y aún así sale mal? Lo que le pasó a este siguiente piloto puede introducir otra teoría de lo que le sucedió a Brendan. 7 de febrero de 2026, Mont Blanc, los Alpes franceses. Si hubieras mirado hacia el cielo sobre el valle de Chamonix esa mañana, te habrías detenido horrorizado por lo que estaba sucediendo allá arriba. Verías a un hombre en un traje de alas girando terriblemente fuera de control, moviéndose demasiado rápido, muchísimo más rápido de lo normal. El nombre del piloto era Pierre Wolnik. Tenía 37 años y era 2 veces campeón mundial de Free Fly. Y era, según todos los que en este deporte alguna vez lo vieron volar, uno de los mejores pilotos de traje de alas que Francia había producido. No estoy exagerando. El paracaidismo Free Fly es la disciplina más técnicamente exigente en el paracaidismo competitivo. Imagina caer por el cielo a 150 millas por hora, no directamente hacia abajo como una piedra, sino en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, de lado, de cabeza, mientras otros atletas caen justo a tu lado. Y todos ustedes se están moviendo a esa misma velocidad aterradora, mientras intentan mantener una formación precisa juntos. Tu cuerpo es tu única herramienta. No hay palanca de mando, no hay volante, no hay motor. Solo tus brazos, tus piernas, tu torso y la capacidad de leer el aire a tu alrededor y hacer correcciones en tiempo real antes de que llegue el siguiente medio segundo. Es como intentar organizar una foto grupal mientras todos están cayendo de un edificio. No hay margen de error. Pierre ganó el Campeonato Mundial de Free Fly en 2022. Es el título más alto en este deporte. Y luego, por si alguien pensaba que fue un año de suerte, lo ganó de nuevo en 2024. Cuando no estaba compitiendo, Pierre trabajaba como videógrafo para la Federación Nacional de Paracaidismo de Francia y también como instructor de túnel de viento, enseñando la mecánica corporal de la caída libre a atletas serios en entornos controlados. Era miembro del equipo francés que se preparaba para el Campeonatos Mundiales de la FAI de 2026. Era, en esencia, un hombre en la cima de su carrera que todavía tenía todo por delante. Un salto como el que estaba haciendo esa mañana de febrero se suponía que no era nada. Y durante los primeros segundos, eso fue justo eso, nada. Su traje de alas se llenó de aire, su cuerpo se acomodó en la caída libre, y los Alpes se extendieron debajo de él exactamente como siempre lo hacían. Cuando alcanzó la altitud deseada, buscó la manija de su paracaídas y tiró de ella. Lo que se suponía que debía pasar es sencillo. El paracaídas piloto saldría disparado hacia la corriente de aire. La corriente de aire lo atraparía y lo inflaría, jalando el paracaídas principal fuera del contenedor en su espalda. El paracaídas se desplegaría, se llenaría de aire, y en 2 o 3 segundos, Pierre pasaría de caer a 120 millas por hora a descender suavemente flotando. Ese era el plan. Pero cuando Pierre jaló, no pasó nada. Su paracaídas simplemente falló. Pierre Wolnik, 2 veces campeón mundial y uno de los pilotos más cuidadosos de su generación, caía sin poder hacer nada hacia el valle abajo, y no había nada que él ni nadie que lo mirara desde ese helicóptero pudiera hacer al respecto. Los pilotos de traje de alas llevan un paracaídas de reserva precisamente para esta situación. Cuando el principal falla, recurres al de reserva. Tiras y el 99.7% de las veces se abre.
Ese número no es teórico, es el resultado de décadas de ingeniería, pruebas y perfeccionamiento. El paracaídas de reserva es, para todos los efectos prácticos, la garantía. Si lo alcanzas y lo jalas correctamente, sobrevives. Así que lo que sigue debería ser sencillo. Pierre va por su reserva, Pierre jala, Pierre sobrevive. Excepto que el 7 de febrero de 2026, Pierre impactó con fuerza contra el suelo en el pueblo de Les Bossons, justo debajo del Mont Blanc. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero no se pudo hacer nada. Fue declarado muerto en el lugar. No se han hecho públicos los resultados de la investigación. Nadie sabe exactamente qué pasó entre el momento en que el paracaídas principal de Pierre falló y el momento en que impactó contra el suelo. Si llegó al paracaídas de reserva, si lo jaló, si se habría abierto en caso de que lo hubiera hecho, la respuesta oficial por ahora es el silencio. Lo que no tiene ningún sentido en todo este incidente es que Pierre era la última persona que se habría saltado una revisión de equipo, o que habría empacado su paracaídas de manera descuidada. Sus colegas dijeron que revisaba 3 veces cada pieza del equipo antes de saltar. Tenía cientos de saltos en su haber. Si alguien en el deporte tenía la secuencia de despliegue del paracaídas de reserva grabada en la memoria, era él. Aviso rápido. Cada mes en Patreon subo un video exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Enlace en la descripción. Lo que le pasó a Pierre allá arriba es lo más raro y lo más incómodo de este deporte. Cuando un paracaídas falla, el de reserva es tu última línea de defensa y funciona el 99.7% de las veces. Cuando se activa correctamente, el de reserva te salva la vida. Eso es lo más cercano a una garantía que permite la física. Pero hay un dicho que la mayoría de los paracaidistas conoce. El equipo no sabe quién eres. Simplemente funciona o no funciona. Todo piloto que ha estado en el deporte el tiempo suficiente lo entiende de alguna manera. Hacen las paces con eso o dejan de saltar. Pierre lo sabía. Meses antes, en octubre, compartió un video de él mismo y de un compañero piloto flotando sobre una vasta cadena montañosa con una leyenda. Dicho esto, parece que muchos de nosotros damos por sentado este gran misterio de la vida, hasta el punto de que ni siquiera cuestionan la naturaleza de la experiencia hasta el final. No sé a qué se refería Pierre en ese momento. Tampoco creo que él supiera a qué se refería. Pero un psicólogo deportivo especializado en atletas extremos lo reconocería de inmediato. El Dr. James Reinhardt lo llamó degradación de la pericia. Cuantos más saltos sobrevives, más tu cerebro empieza a asumir que sobrevivir es el resultado normal. No porque el riesgo desaparezca, sino porque tu cerebro se inunda de evidencia de tu propia supervivencia. Como resultado, pierdes esa cautela extra y caes en la complacencia. Y en algún lugar de ese espacio, entre el riesgo real y el riesgo percibido, Pierre, un campeón mundial, escribió eso para recordarse que debía sentir lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a sentir. Esas palabras tienen un significado diferente ahora. Pierre nunca llegó a defender su título de Free Fly por tercera vez. Tenía 37 años, Pierre hizo todo bien hasta que su equipo le falló sin previo aviso esa mañana sobre el Mont Blanc. A este siguiente paracaidista, los expertos lo apartaron antes de su salto y le dijeron exactamente qué saldría mal y exactamente cómo solucionarlo. Los miró a los ojos y dijo 4 palabras. Esto es lo que pasó después.